Hola mis queridos amigos y hermanos de la fe. Hoy quiero hablarles sobre el Evangelio, que nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra su amor, su bondad. Él anduvo sanando, liberando, restaurando, salvando a todo aquel que se acercaba a Él. A veces, ante la adversidad por los obstáculos del camino, podemos pensar que aquel milagro que esperamos no ocurrirá. Pero estos mismos evangelios nos enseñan una y otra vez de que Dios espera perseverancia de sus hijos, pues perseverar es precisamente una evidencia de la fe, como Moisés, quien se sostuvo viendo las cosas que no eran posibles, viéndolas posibles, y así obtuvo la victoria. Hermano, persevera si quieres alcanzar tu milagro. Leemos la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 16. Leemos la palabra bendita. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, él dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpios. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Amén, gloria a Dios. Hermano, quiero darle algunos consejos para perseverar en la fe. Uno, no abandones tu fe en Dios. Es vital mantener la fe en Dios en medio de la dificultad. La fe es precisamente aquello que nos impulsa a buscar a Jesús. Los pasajes que acabamos de leer dice Jesús yendo a Jerusalén y ellos le salieron al encuentro. Estos hombres se enteraron de que pasaba Jesús y lo buscaron. La verdad es que la mayoría de las veces las angustias son las que nos hacen buscar a Dios. Otro consejo es el segundo: tu perseverancia al final será recompensada. Reflexionemos en las respuestas de Jesús. Los leprosos captaron la atención de Jesús. Por eso la Biblia nos dice: cuando Él los vio. Recordemos que el Señor Jesús iba caminando a Jerusalén, pero Él se detiene y los ve. Por eso, no renuncies ni te desanimes. Persevera. Llamarás la atención de Jesús. Clama a Él en su bondad y en su misericordia y Él te responderá. Veamos igualmente que el Señor Jesús demanda a ellos una acción de fe. El Señor les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Este era, sin lugar a dudas, un paso de obediencia y de fe, pues según la ley en el Antiguo Testamento, el leproso iba a mostrarse al sacerdote para que certificara su sanidad y su limpieza. Por eso, dice el versículo, aconteció que mientras iban fueron limpiados. Mientras caminaron creyendo en la palabra de Dios, en la palabra que le dio Jesús, fueron sanados. Esto es caminar con fe en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Y por supuesto, cuando hacemos esto, veremos grandes y poderosos resultados. La tercera cosa que quería decirles es: nuestra gratitud glorifica a Dios. Un corazón agradecido honra al Señor. Vemos que el samaritano volvió a dar gracias a Dios y en su corazón quería estar con el Señor Jesús. Dice la Biblia, se postró a tierra a sus pies. Esto nos enseña que le dio adoración. Él era un samaritano. Los otros quizás eran judíos. No permitamos que nuestro corazón se acostumbre a que, como estamos recibiendo bendiciones o porque recibimos cosas constantemente, pensemos que dar por dado de que ya Él sabe de que le agradecemos. No, tenemos que ser agradecidos. Siempre darle gracias al Señor por las cosas que suceden. Este hombre samaritano adoró a Jesús y el Señor lo bendijo. Todos debemos reconocer que la gloria es de Jesucristo nuestro Señor y que todo viene de Él y a Él debemos dar las gracias. Y el último consejo y cuarto es: Dios tiene reservadas grandes bendiciones para aquel que le busca. Sin duda alguna, la salvación es el milagro más grande. Vemos que Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Es la fe en el Señor Jesucristo la que te salva. La sanidad, la libertad, la restauración vienen con la salvación. Él ya había recibido sanidad de su lepra, esta persona, pero ahora Jesús le daba la salvación. Dios tiene guardado grandes bendiciones para aquel que le busca. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Él llevó ya la victoria. Con un corazón agradecido para adorarle hay que ir a Él con fe y acercándonos, caminando en un camino de rectitud. Caminemos con fe, arreglemos nuestra vida para la venida de Cristo. Preparémonos para cuando Él venga, nos vayamos con Él
agradeciéndole por las cosas que Él hace con nosotros, caminando con fe, viendo las cosas sobrenaturales que Él va a hacer en nuestra vida. Si nosotros caminamos con fe, con nuestra mirada puesta en Él, seguramente los milagros ocurrirán en nuestra vida. Pongamos nuestros ojos en Él y agradezcámosle siempre por las cosas que nos da. Y seguramente obtendremos milagros, y aquel milagro que tanto anhelamos lo encontraremos allí, en ese camino de fe, en ese camino de agradecimiento al Señor. Agradezcamos desde ya, viéndonos caminando hacia nuestro milagro. Vémonos caminando hacia nuestro milagro con fe para poderlo agarrar, creyendo en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, y caminando en una vida de santidad y en una vida de acuerdo a aquello que el Señor nos manda en su palabra. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, primeramente. Te doy gracias por la persona que está oyendo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú llevándole a esta persona que está oyendo, Señor, tu palabra. Que seas tú tocando su corazón. Que seas tú yendo a esa familia, Señor. Visita la persona que oye este mensaje, visita a su familia, Señor. Manda ángeles y arcángeles a cuidarlos y a protegerlos, Señor. Padre amado, te pido sanidad si alguno está enfermo, Señor. Señor, te pido que seas tú visitando esa familia, Señor. Llénala de ti, de tu amor, Señor. Muéstranos el camino que hay que seguir, Señor. Y, Señor, aumenta la fe en nosotros, Señor. Señor, que nosotros podamos confiar más en ti, Señor. Pon nuestro corazón agradecimiento por cada cosa que nos das, Señor, y por la cual no agradecemos, Señor. Padre amado, yo te doy gracias porque yo te veo a ti en cada cosa que hago, Señor. Gracias, Padre amado, por la persona que oye. Gracias por cuidar de ella, Señor. Gracias porque sé que tú nos oyes, Señor. Gracias por estos momentos contigo. Gracias, Señor, porque más que pedirte, tengo que agradecerte. En el nombre de Jesús. Amén.